Bien, pues seguimos echando el martes, es 3 de junio, inicio de la semana. Lo voy a decir, ya sí, ayer me parecía excesivo, pero hoy se lo voy a decir. 3 de junio, ya se nos ha ido junio. Cuestión de dos soplos, ya se ha acabado el mes de junio, ya entramos en verano, ya mismo, allá a partir del día 20, siempre tengo la duda, si es 20, 21, cuando entran las estaciones, pero bueno, es lo de menos, es lo de menos. Les hablaba al principio del programa que hoy vamos a tener digamos que una presentación de una obra literaria, una nueva obra literaria del ilustrísimo autor literario Natalio Camarero, una obra que va a ser presentada el próximo jueves a las... bueno, ahora les digo la hora, porque quiero que vean esto. Siete y media, lo acaban de ver, en el Museo Arqueológico de Cástulo. Espero que hayan atendido al vídeo completo y no se hayan quedado con el primer plano donde aparece Imilce sin H. Eso no tiene nada que ver con el libro. El libro en cuestión es, ahí se debate entre la historia y la leyenda de Imilce. La Imilce que todos conocemos, la Imilce, la esposa de Aníbal, natural de Cástulo. Bueno, pues el libro se llama así, Imilce entre la historia y la leyenda, del que es autor Natalio Camarero, docente, catedrático de historia, investigador, antropólogo y por supuesto escritor. Antes le preguntaba yo fuera de cámara, Natalio, ¿por qué número vamos? Y me ha dicho, allá por la quincena ya de libros, pues no está nada mal. Y viene muy bien acompañado, porque viene acompañado de su editor, que no es otro que Javi Soler, gerente de la librería Entre Libros y, como digo, editor literario. Señores, muy buenas tardes tengan ustedes. Hola, buenas tardes. Mucho de veros, ¿cómo estáis? Pues bien, ya con estos calores que empiezan, sí. Aunque hoy nos ha dado un respiro. Sí, va a durar poco, ¿eh? Va a durar poco. Va a durar poquito. Es para respirar un poco, para bajar 1 gradito, 2 graditos la temperatura del aire acondicionado y luego volver allá a la temperatura escarcha, que es lo que vamos a necesitar durante estos próximos días. Imilce entre la historia y la leyenda. Antes lo que comentábamos también fuera de cámara. Natalio, ¿cuántas veces te han dicho, a ver, pensar que un escritor de la reputación de Natalio se ha equivocado, evidentemente, y que el editor lo ha consentido, reflejar Imilce sin H, a mí no me cabe pensarlo así, ni mucho menos, pero es cuanto menos curioso que aparezca Imilce, nuestra Imilce, la esposa de Aníbal, la esposa del cartaginés, sin H, y esto tiene su porqué. Sí. Que tampoco le vamos a dedicar mucho tiempo a eso, tiene su porqué, pero lo importante del libro es ese debate entre la historia y la leyenda de esta mujer, de la que poco se sabe, porque claro, hablamos de una mujer que nació allá por el siglo III a.C., poca documentación, imagino que hurgando el legajo y todo, poco habrá encontrado de la época, ¿no? Porque no había. Sí, efectivamente, fuentes documentales directas, es decir, de historiadores que vivieran los acontecimientos, hay, pero no nos han quedado su obra reflejada. Las primeras noticias que tenemos de ella son 200 años después, y la primera noticia incluso es como
de una forma tímida, se asoma tímidamente a la historia hasta sin nombre. Tito Livio nos dice que Aníbal tomó esposa en Cástulo. Simplemente. Simplemente. Y luego tenemos que esperar otros 100 años para que un poeta, Silio Itálico, compusiera un gran poema épico al estilo de la Ilíada de Homero o al estilo de la Eneida o de la Farsalia, y en ese poema es donde él por primera vez da nombre a Emilce. Ya en la etapa después de Cristo. Sí, sí. O sea, en la era ya después de Cristo. Sí, en el siglo I después de Cristo. Y Silio Itálico es el primero que nombra a esta mujer, y la nombra sin H. Por lo tanto, la primera vez que aparece en la historia el nombre de Emilce es sin H, que es como nosotros lo hemos reflejado, puesto que históricamente hay que respetar la fuente primera en la que aparece. A lo largo de el desarrollo de la historia, leyenda de esta mujer, pues posteriormente, sobre todo en los siglos ya XVI, XVII y hasta la actualidad, aparecen historiadores que van fabulando, podríamos decir, sobre este personaje. Y en esas fabulaciones hemos encontrado hasta 8 formas de llamar a Emilce. La que más se impone con el tiempo es la que todo el mundo conocemos, con H. Pero, sin duda, la primera, la auténtica, es Emilce sin H. Al editor también le sorprendió cuando le llegó el trabajo y, claro, no pensó ni mucho menos. A ver, conociendo Javi a Natalio, no pensó, vaya, qué error más grande ha tenido el catedrático. No, seguro que no. ¿Pero te llamó la atención? Sí, claro que llama la atención porque, claro, está acostumbrado a verle escrito con H. Y él, bueno, en las primeras páginas, en la introducción ya explica un poco esto del nombre, pero a mí me llamó la atención y me gustó que apareciera sin H, porque es una especie de provocación, ¿no? Tú ves el libro y dices, ¿qué pasa aquí, no? Sí. Y hay, dentro de la literatura, una forma de comenzar historias, grandes obras literarias empiezan con una frase que conlleva una pregunta. Por ejemplo, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Tú sigues leyendo, pero se te queda un interrogante. ¿Qué lugar? ¿Por qué no quiere acordarse? Sí. Ahí, ¿Lo contará, no lo contará? ¿Verdad? ¿Se descubrirá el lugar, no se descubrirá? Ahí arrastra una pregunta, y eso es muy interesante en la producción literaria, el comenzar con una frase que conlleva una pregunta. Y yo vi, es que esta portada ya conlleva la pregunta. Y me dice, ¿por qué no han puesto la H? ¿Qué ha pasado ahí? Y te invita, ¿no?, a que encuentres el motivo, que lo tienes aquí. Nada más. No vamos a tener que cambiar la placa de la Plaza Aníbal e Emilce, ni mucho menos, ni el hotel, ni la cafetería va a tener que cambiar su nombre, ni el instituto va a tener que cambiar su nombre, ni muchísimo menos. No se trata de eso. No, en absoluto, porque de cualquiera de las 8 formas que aparece escrito su nombre... Cualquiera es válida. Cualquiera es válida. Claro. La primera es esa. Por lo tanto, es la primera vez que la encontramos y como tal hay que respetarla, pero a lo largo, ya digo, de todos los siglos posteriores, 8 nombres son los que... Y algunos tan distintos como Amila. Hay un autor que la llama Amila. Amila. Claro, ¿qué documento daría fe del nombre real? El registro civil de la época. El primero. ¿Dónde está ese documento? No, ¿había registro civil? Estos son también preguntas que para una segunda edición, ¿no? No. Pero claro, no existe, eso no existe. La verdad es que el personaje a mí siempre me ha llamado la atención. Intenté buscar algún estudio profundo desde el punto de vista historiográfico sobre esta figura, y la verdad es que no lo encontré. Solamente hay distintos autores, cada uno con sus características, porque cuando se utilizan fuentes documentales antiguas hay que tener en cuenta 2 cuestiones básicas. Una es la veracidad que se puede encontrar en esa información, y otra es la imparcialidad con la que se ha tratado.
Entonces hay que acercarse con mucho cuidado, viendo el rigor histórico que esa información tiene y luego aportando tu propio criterio crítico a hacer el análisis. Claro, porque, Nadali, perdona, el proceso de investigación, claro, te lleva como investigador que eres, a hurgar dónde. O sea, dice, bueno, va a hablar de una mujer que nació en el siglo III antes de Cristo, de la que poco se sabe, cierto es que poco se sabe, y hay un debate entre leyenda e historia. Claro, la historia tiene que ser real, bien documentada. La leyenda, bueno, pues todo lo que en el boca a boca se ha ido desde entonces hablando de ella. Quiero decir, ¿dónde hurgas para hacer el libro? Las fuentes documentales son muy variadas. Tienen fuentes documentales escritas, primarias o secundarias. Las primarias son aquellas que han estado en contacto con los hechos que ocurrieron. Las secundarias son las que no han estado en contacto y las relatan en función de otras fuentes primarias, ¿no? Entonces, sobre Emilce no encontramos ninguna fuente primaria. Es decir, no hay ninguna fuente de la época de Emilce, aunque hubo historiadores, que los trato en el libro. Hubo historiadores que estuvieron presentes en la Segunda Guerra Púnica, que es el periodo de la vida de esta mujer. Esos historiadores escribieron, pero no se conserva su obra. ¿Es posible que los que vinieron después conocieran esa obra y se apoyaran en ello? Es posible. Pero ya no son personas que vivieron directamente los acontecimientos, cuentan los acontecimientos a través de la historia de otros. Entonces, por eso hay que, cuando te enfrentas, el primer paso que di fue buscar si, aparte de fuentes documentales y fuentes escritas, hay otro tipo de fuentes, porque fue fuentes pictográficas, de algunas pinturas, puede haber mucha variedad de fuentes epigráficas, escritura en la piedra. Sobre ella, lo único que encontramos es la referencia primera de Tito Livio, que, como he dicho, no es una fuente primaria documental, es una fuente secundaria. Es decir, o sea, no fue una mujer relevante entonces, ¿no? Quiero decir, ha sido la propia evolución de su historia leyenda es la que le ha hecho ser relevante, porque al final yo hago como un caleidoscopio juntando todas las versiones que han ido apareciendo. De ser una simple habitante guapa que Aníbal se enamora de ella, pues yo he encontrado de que era una princesa, que era una señora riquísima, que era una reina, que era una viuda, ahí está todo. Y están todas las fuentes documentales. Sí, yo he escuchado algunas versiones también. A ver, lo que sí está claro, no sé si en el libro se refleja, aquella boda fue un acuerdo más o menos comercial, ¿no? Pero vamos a ver, es que la boda resulta porque que... hubo boda, ¿no? Unos dicen que hubo boda. Unos dicen que se casó en Cartagena, otros dicen que se casó aquí en Cástulo y después hicieron una tornaboda en Cartagena, pero todo eso aparece ya en los escritores anticuarios del siglo XVI. Los escritores anticuarios de la zona eran escritores que querían encontrar raíces con el mundo clásico de nuestra historia, y entonces cualquier cosita que nos pudiera unir a griegos, romanos y demás, la incorporaban a nuestra historia local. Muchas de esas cosas no tienen mucha fortaleza histórica, pero esos tratamientos de la boda y todo, evidentemente tuvo que haber un enlace, porque el propio padre según en esto ya sí, Tito Livio y algunos Polibio incluso, nos hablan de que ya había establecido una alianza matrimonial Amílcar Barca con la zona. ¿Por qué? Porque era una forma de atraerse a los habitantes
de contexto. Claro. Entonces, Aníbal es posible, casi seguro, que también dentro de ese mundo de alianzas, pues estableciera una unión, una boda, llamémoslo así. Sí, sí, lógico, sí, sí. Tito Livio lo dice claramente, tomó por esposa, la esposa era de ahí. ¿Dónde se casaron? Eso ya no. Eso ya, dependiendo del autor que cojamos. El convite tampoco sabemos dónde fue. Sí, algunos dicen, bueno, algunos dicen que fue, Sí, que aquello fue pantagruélico, vamos a tirar la casa por la ventana, ¿no? Total, 4 días de fiesta y... Ahí está eso. He ido progresivamente aumentando todos los datos que sobre la figura de Emilce aparece en función del historiador que va apareciendo. Ya. Hay 3 historiadores que son los básicos: Florián de Ocampo, el padre Torres de Baeza y luego Gregorio López Pinto, de aquí de Linares, y ellos son los que organizan todo. Sí quiero dejar bien claro que la historia, en este caso la leyenda nos engarza directamente con la historia, porque queramos o no queramos, y esto es lo importante, Emilce es la primera mujer de la península ibérica que entra en la historia universal. En aquella época hay 2 potencias, Roma y Cartago, que se enfrentan por el control del Mediterráneo. Y en ese contexto hay una primera guerra, la primera guerra púnica, y después la segunda guerra. La segunda guerra púnica es donde se enclava la historia de Emilce. Y esta mujer aparece vinculada a esa historia universal en aquellos tiempos, que es la lucha de las 2 grandes potencias por el control del Mediterráneo. Una mujer de aquí de Castul, que es la primera mujer, podríamos decir, de toda la península ibérica, que tiene un protagonismo en la historia universal. Pero por el enlace. Claro, de la que fue protagonista. Porque por sí sola no hay constancia de que... Ella siempre aparece vinculada a Aníbal. Aníbal, claro. Siempre aparece vinculada a Aníbal. Tan solo ya en el siglo XIX encontré un autor que sí hace una especie de pequeña novela romántica en la que Emilce es por decir, la protagonista. Es decir, es la primera en la que ella como que se aparta un poco de todas las grandes hazañas y batallas de Aníbal, y tiene el protagonismo ella como madre, como defensora de su hijo, como amante esposa, es decir, con una visión ya un poco muy romántica y muy vinculada ya a lo que es la estructura clásica de una leyenda. La leyenda tiene una estructura que es el inicio, la complicación y el desenlace. Aquí tenemos el inicio, el matrimonio, la complicación, la separación del matrimonio, el intento de sacrificio del hijo, y el desenlace, la muerte del niño. Descendencia sí hubo. Sí, según Silio Itálico, el poeta. O sea, Aspar, hijo del matrimonio. Aspar es el hijo que le ponen nombre luego ya a los escritores del siglo XVI. Porque Silio Itálico, el poeta este del siglo I, dice que tiene un hijo en Sagunto. Después lo del siglo XVI, algunos dicen que no, que fue en Játiva, sí, porque ya empiezan Lo importante es que aquí se mezcla, como en el título, la historia con la leyenda, y da lugar pues, a una figura, a un mito que se constituye como tal, como una auténtica leyenda. Javi, este tipo de historias interesan, ¿verdad? Porque, sí, o sea, para el lector, eso te iba a decir, desde el punto de vista del lector, yo estuve leyendo toda esta parte histórica, el libro tiene como 2 partes, ¿no? Una que es el ensayo histórico, y otra que es una pequeña obra de teatro, donde la parte histórica, la leyenda ahí está. Un libro de historia pura y dura no es, en principio no es atractivo para el público en general. Sin embargo, este libro está muy bien. Yo lo estuve leyendo, lo estuve repasando por correcciones y tal, y
va introduciendo los fragmentos de donde ha sacado la información de tal autor, este fragmento que viene en latín, pero lo traduce, y como te va componiendo el personaje poquito a poco, lo poco que va apareciendo, es muy interesante, es un libro además que se lee en una tarde, te lo cepillas, y me llamó la atención por eso. Normalmente el libro de historia pues es un libro que puede resultar pesado para un lector normal de novela, de narración, pero está muy bien explicado todas las partes, todo el proceso de investigación. Es que también te metes en el papel, en el pellejo del que está investigando, lo que va encontrando, cómo lo interpreta. Entonces, yo lo vi un libro interesante y apasionante, o sea que, como te digo, te lo lees en un rato y quieres incluso más. Y claro, también la figura de Emilce, pues no sé, o sea, yo creo que la relevancia de la fiesta iberorromana de Cástulo ha hecho también que, bueno, los linarenses nos interesemos mucho por nuestra historia de hace siglos y siglos y siglos, ¿no? Entonces Emilce, bueno, pues la consideramos una paisana que nació en Cástulo, que es nuestra, y bueno, y gracias a la fiesta también hemos ido conociendo mucho, pues, aparte de representaciones que han hecho los propios grupos de las fiestas, etcétera, etcétera, y cómo se ha recreado esa historia de Cástulo, ha hecho que nos interesemos, incluso los colegios, ¿no? Están también ya muy al tanto. La verdad es que a raíz de los trabajos de Blázquez, los primeros trabajos de arqueología en Cástulo, en los años 60 y demás, comenzaron a sonar los nombres estos relacionados con la ciudad, Emilce, Cerrubelo, o Aníbal, etcétera, y fue tomando un cierto protagonismo, se le fue tomando un cierto cariño hasta tal punto de que muchos negocios, institutos, plazas, han puesto el nombre de Emilce. Evidentemente hubo una duda, yo recuerdo en aquella época de eso, de se escribe con H, se escribe sin H. Ya por entonces sí, claro, era esto. Al final, como mayoritariamente en los autores que más han escrito sobre ella aparece con H, bien sea Emilce, bien sea Emilce, bien sea Emila, bueno, aparece, pues, o Emilque, incluso. O Emilque. O Emilce. O Emilce, con una cedilla. Sí. Bueno, pues entonces se pone con H, y con H es como de la forma más cotidiana que la conocemos. Y en ese contexto en el que yo, en la segunda parte, que lo que hago es pues una traslación de la historia a la leyenda, estableciendo, pues las leyendas siempre tratan de contar o relacionar a los protagonistas con valores universales, siempre con el sufrimiento, la separación, la guerra. Entonces yo he utilizado la parte de leyenda, he construido una obra de teatro en la cual pongo a Emilce frente a tres grandes problemas de carácter universal: frente a la fama y separación de su esposo, frente a los dioses y frente a la guerra. Son las tres escenas de Emilce. Pura leyenda, Emilce ya con H, para que nadie me diga que yo voy con la leyenda. Bueno, de todas maneras, la actriz que represente en esa obra, si llega el momento, la van a llamar igual, se va a pronunciar igual, con H que sin H. No, pero la obra está con H. La obra está con H. Porque es pura leyenda. Porque es una obra de teatro para representarla. Para representarla, sí. Está escrita para representarla. Está escrita para representarla y está basada en gran parte en Tito Livio, en Silio Itálico, las dos primeras fuentes. Pues te van a salir muchos pretendientes. Sí, espero. Muchos grupos y compañías van a querer. Además, un personaje curioso, la Emilce de esa obra de teatro, que tiene un carácter ahí, tiene un poco dual, ¿no? Dependiendo con quién se relacione, hay veces que tiene. No digo nada. Pero es interesante, o sea, también que sean esos personajes complejos, que no siempre se... No da a entender, Javi, pero no sé qué,
vamos, en aquella época yo no sé el protagonismo de la mujer cuál era y demás, pero que no da a entender que es una mujer quizá un tanto sumisa, ¿no? Casada con un general cartaginés, dependiendo y que pinta poco. En la situación en la que se encuentre, pero sí, puede ser una madre amorosa y una esposa fiel y muy cordial y tal, pero luego en contraposición con otros personajes y tal, lo mismo tiene un carácter ahí potente y un poco irascible incluso, ¿no? Es un personaje complejo y eso me gusta, ¿no? Sí, que no dice, no vamos a crear ese personaje que parece que está demasiado pulido y demasiado, sino que tenga su arista, la leyenda y la imaginación del autor también, claro. La licencia del autor. Sí, ahí me he tomado alguna licencia y evidentemente he creado algunos personajes que en la historia no aparecen y algunas situaciones que eso, no quería que Emilce fuera la imagen esta un poco moralista, dócil, de que algunos de los autores, sobre todo los del siglo XIX, la ponen como... no, una mujer que cuando tiene que echarle fuerza a la vida se la echa, y si tiene que enfrentarse en un momento determinado a su esposo se enfrenta, y por supuesto si luego tiene que defender a su hijo, como una leona. Y ahí aparece como una señora de de armas tomar, no esa mujer dócil, como decía, sumisa y socialmente bien posicionada. Sí, pero sin llevarla a los extremos de que algunos autores han querido hacerla reina o hacerla princesa o hacerla una señora con una cierta importancia dentro de Cástulo. Bueno, aquí la conocemos con la princesa Emilce, claro. Pero es que... Claro, tampoco... Pero, Antonio, la princesa se casó con un general, pero... Antonio, pero si resulta que en las conclusiones de todo el análisis de la obra... De la parte historiográfica... De la parte historiográfica, resulta que su padre cambia de nombre en 3 o 4 veces. ¿El padre cambia de nombre? No, que le dicen que es hija de uno, de otro, de otro, de otro. Bueno, y entonces, aquí creo que era, que no recuerdo. ¿Qué lío? Podemos... O sea, no tenemos claro si fue princesa o no. No. En la primera fuente documental que aparece nombrada, no dicen que ni que sea... Mira, he encontrado... Esto va a levantar ampollas. He encontrado que... Pero bueno, ampolla, la historia es la historia, y además, como yo no digo nada que no esté comprobado, y además que apunto directamente la obra, la página donde está y demás. El problema es que muchas de esas obras están escritas en castellano antiguo, manuscritas y demás. Algunos pueden pensar que me lo he inventado yo, pero que no, que están ahí todas las referencias y demás. Pero, como te decía, aparece como una ilustre y rica dama, en uno. En otro aparece como una princesa. En otro aparece como una reina. En otro aparece como una sacerdotisa. Es decir, que tenemos para todo. Puede elegir. Para todo. Y unos dicen que su padre era Mucro, sí, bueno. Otros dicen que era Cirreo de Castalia. A Mucro sí se le ha representado mucho aquí en Linares, dentro de las fiestas. Mucro ha sido un personaje siempre muy recurrente. Y que ha estado ahí. Curiosamente, Mucro no lo he encontrado en ninguna fuente historiográfica tradicional. Lo he encontrado más bien en novelas sobre Aníbal o ficciones en torno a Aníbal. De hecho, hace unos días la alcaldesa de Linares entregaba las llaves de la ciudad a la princesa Emilce y el padre Mucro estaba allí presente.
Pero bueno, no, entonces- hay que... entonces- la fiesta Sí, la recreación. es un espectáculo Sí, la fiesta lúdico, sí, pero festivo. Natalio, las fiestas pretenden recrear históricamente la historia de Cástulo, basado, imagino, pues no sé en qué fuentes más o menos fiables o no fiables, pero dentro del espectáculo, ¿no?, que supone la fiesta y lo que se trata, no deja de ser una fiesta, ¿no?, pero con una recreación que pretende ser un tanto fiel a lo que realmente ocurrió. Entonces, hablando de Mucro, pues Mucro aparece como el padre de Imirce. El primero... Que ahora resulta que no se llama Mucro y era otro. Pues lo mismo que con el nombre de Imirce, pues, Claro. es la leyenda, es que es es la curioso. historia y la Claro. De leyenda. todas formas, es cierto Mira, que la primera referencia al padre de Imirce está precisamente en Silio Itálico. Dice, Sigile ad contra cirrei sanguis Imirce castali. Es decir, el papaterno da nomino de dicta viene a decirnos que Castalio de Cirrei era el nombre del padre Castalio. y luego nos aparece Himilcón de Cipo y después aparece Mucro. Incluso no sé si por ahí he escuchado que era, bueno, he escuchado, no, que he leído y lo he puesto aquí también, que era hermana de Viriato. Hermana de Viriato. Es decir, eso ya son las poblaciones de algunos de los autores. Pero nos cuadran las fechas. No nos cuadran. Por ¿no? eso es por lo que hay que ir haciendo el análisis entre lo que históricamente hay Sí. y lo que de leyenda hay. Y era Ya. lo que te decía, hay que ver la veracidad de las fuentes que tenemos, la parcialidad de las fuentes y luego después aplicar un rigor crítico a esa fuente, porque está claro que Gregorio López Pinto o el padre de Torres, que eran aquí de la zona, pues ponen a Emilce y bueno, que era descendiente de un sátirio y de una ninfa. Madre mía, madre mía. ¿Qué iba a decir, Javi? ¿Qué iba a decir? que no, lo que está bien, una cosa interesante que aporta el libro, pues claro, basamos un poco la fiesta en una leyenda, y está bien, o sea, porque ha servido, yo creo que la fiesta ha servido para que la gente se interese por la Sí, historia sí, local, sí. para que se una, para Yo creo que ese ha sido uno de los logros importantes. No, por supuesto, si ese aspecto hay una parte festivo, lúdico, Sí. que entronca la leyenda y la tradición Claro, con la historia. y nos hace interesarnos por... claro. Y la gente han cogido mucha fuerza y no sé, es algo, ya las fiestas pertenecen al pueblo, a la gente, ¿no? Algo así. Entonces es muy interesante. La fiesta gira en torno a una leyenda, pero está bien conocer de dónde parte la leyenda y el conocer, lo cual no quiere decir que ya esa leyenda no sirve. Claro que sirve, ¿por qué no va a servir? No sirve Hombre, para claro, representar... bueno, leyendas, bueno, cuántas leyendas a lo largo de la historia se imponen y crean y fundamentan incluso a estas sociedades. Sí, sí. Así, que vamos, que aquí no es cuestión de separar con un cuchillo como si fuera mantequilla, decir esto y esto, no, es que Emilce es historia y leyenda. Claro. Es que Emilce es las el dos cosas, próximo- y no podemos... El separar. próximo jueves a las 7:30 de la tarde, por cierto, en el cartel anunciador de la presentación, ahí aparece una figura. ¿Esa figura dónde está realmente, Natalio? Esta figura está en la Plaza del Pópulo de Baeza. Ajá, vale. Está ahí, Se supone que era de Cástulo Sí. y se llevó allí. Vale. Y Y- se supone que representa a Emilce. Historia o leyenda. Ahí estamos, ahí estamos. A ver si hasta la propia imagen, Sí. porque hay unos que dicen que sí y otros que dicen que no. Vale. Entonces, la propia imagen va en función del título del libro. Ajá, vale.
el que quiera... Y los baezanos se han hecho con nuestra... Bueno, los baezanos, los betenses, los linarenses y Sí. todo, cuando Cástulo comenzó a ser desmantelado, pues la utilizaron como cantera. Fue una cantera. Y- Un expolio total. Ya tenían las piedras cortas, pues te las llevaban y las Se colocaban. la llevaron y Baeza, pues... Pero hombre, pues ya mismo vamos a emprender una lucha para que nos devuelvan todo lo que es de Cástulo, ¿no? No, yo creo que va a ser difícil y además Bueno, lo tenemos cerca. En el fondo lo han utilizado bien, ¿no? lo han utilizado bien y Hombre, le sí, están por dando, supuesto. le están dando Por supuesto. un buen uso. Por supuesto. Bueno, pues en esa mesa central de la presentación, pues va a estar también, además del editor Javi Soler y del autor Natalio Camarero, Marcelo Castro, que algo también sabe de esto, ¿no? Algo también sabe de esto, el director del conjunto y yacimiento arqueológico de Castro, y va a ser en el Museo Arqueológico. O sea, está todo bordado, redondo, ¿no? Para que sea una tarde espectacular, Sí. espectacular. Porque a Marcelo también da gusto escucharle. También da gusto escucharle. No sé si discrepa o no discrepa con lo que Natalio ha escrito. A ver, la presentación que me hace. la historia- A ver si ahora resulta que va a ser Una mezcla entre la historia y la leyenda da lugar también a una discrepancia. Perfecto. Perfectamente. Claro. Cuando no está documentado al 100%, no, mira, esto es que está documentado y aquí tienes la foto y el vídeo. Sí. Esto no, pues claro, puede dar lugar también a la licencia que se pueden tomar el lector y personas, en este caso, muy bien documentadas, como Marcelo Castro, ¿no? Entonces, claro, tiene que ser interesante lo que Sí. allí se hable. Yo en la primera parte histórica no me he tomado ninguna licencia. Ha sido todo investigación. Todo historiográfico. Puro y Ahí duro. está. En la segunda sí me he tomado licencias porque Bueno, pero era es una Es obra una de ficción. representación teatral, claro. Es la primera vez Claro. también que yo hago un trabajo en el cual mezclo la ficción con la realidad, es decir, la historia Ajá. y la leyenda. Porque, o bien siempre he escrito leyenda, bueno, aunque la novela última también, la del escribano de Seranil, también mezclaba la historia local de Linares en el siglo XVII con la ficción, ¿no? La ficción transcurría con Sí, además, asesinato y demás, pero el trasfondo histórico Sí, lo sí. saqué de las actas de Linares del siglo XVII, que la leí prácticamente entera, y de ahí saqué pues la epidemia de peste, saqué la plaga de langosta, todo esto, y ese era el trasfondo histórico sobre el que iba transcurriendo Ajá. la trama de la novela. Javi, la obra de Natalio tiene salida, ¿verdad? Se vende bien, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que aquí en Linares hay un público muy fiel que todo lo que sale sobre Linares, o todo, tiene, entonces hay como una cifra estable. Y luego hay obras que despuntan más y otras menos, pero en Natalio suelen despuntar bien, hay gente interesada precisamente por eso, porque incluso, por ejemplo, publicamos El escribano de Seranil, que es una novela, o El señor de Giribaile, Sí. otra novela, pero tiene un fundamento histórico, están bien documentadas, entonces hace que eso tenga peso también para el lector, decir, bueno, voy a leer una novela histórica sobre Linares, pero sé que el fondo histórico es real, ¿no? Entonces su obra se vende estupendamente. Porque Linares, históricamente, claro, si nos trasladamos al origen, que es Cástulo, pasados siglos, históricamente Linares tiene una historia muy rica, ¿no? Pues, En todos los ámbitos, quiero decir. sí, tiene... O sea, que da para investigar. ¿Se ha sacado todo a la luz ya sobre Linares? Imagino que no, es imposible. No, hay todavía partes de las fuentes históricas que tenemos como auténtico tesoro en el archivo histórico de aquí de la ciudad. También hay fuentes en los archivos nacionales, en el archivo provincial, pero aquí sobre todo hay un periodo que todavía yo empecé con el siglo XVII y no hay mucho todavía en la segunda parte del siglo XVII. También faltan por
ver y analizar bien las actas del siglo XVIII. ¿Qué era Linares en el siglo XVII y XVIII? ¿Villa? Ya era villa, sí. Era villa. El siglo XVII, comienzo del XVII, estaba recién estrenado su hallazgo, entonces la villa crea sus propias instituciones y está podríamos decir, en el periodo de formación como un ente autónomo respecto ya a Baeza. Hay una familia, aquí en Linares no había grandes nobles, podríamos decir, era una nobleza de segundo orden, y algunas familias tratan de controlar el poder económico y el poder político en la villa. Tuvo un problema, y es que la villa se había endeudado para comprar la independencia respecto a Baeza. Esa deuda se prorrogó durante mucho tiempo. Tuvo algunos problemas. Ahora no hace mucho, empecé a trabajar uno de los primeros pleitos que la villa tuvo con la Mesta. Recién conseguida su independencia, la Mesta le puso una denuncia a la villa porque no le dejaban entrar a los rebaños de la Mesta en la dehesa de la Vega de San Cristóbal. Y hubo un pleito con Granada, y era curioso cómo esos primeros años fueron unos años duros. Además hubo también por esa época epidemia de peste y demás. El siglo XVII, un siglo un poco oscuro. ¿Y los anteriores, Natalio? Porque, no sé, por ejemplo, ¿qué era Linares? ¿Siglo VI, siglo VII, en la etapa esa, el gran desconocimiento que tenemos es el tránsito de la historia de Cástulo a la historia de Linares. Linares aparece por primera vez en un documento en el 1100 y algo. No recuerdo bien la fecha, pero en el 1100 y algo aparece que se cede a un caballero la aldea de Linares. Esa es la primera referencia histórica que tenemos. Pero en esa época ya estaba el castillo. Y el castillo posiblemente fuera antes del siglo X, el inicio del castillo. Toda esa historia está bajo el dominio musulmán. Entonces las fuentes, yo he consultado una fuente, la de la crónica del Moro Rasi, un andalusí que escribe también una historia, y no aparece nada. Yo iba buscando algo sobre Cástulo y sobre eso, y no aparece. Es posible que en las fuentes árabes pudiera aparecer algo de una pequeña aldeíta porque el castillo estaba, pero después de la caída de todo el poder musulmán en la península, pues las fuentes muchas se llevaron fuera, otras se destruyeron, y ese periodo ha quedado un poco ahí a oscuras, pero tuvo que haber. Eran en los vasos de Vicarello, cuando establecen la ruta entre Cádiz, entre Gades y Roma, las referencias que ponen ad Aras, era ya la zona de Linares, porque en uno de los vasos ponen Cástulo y en otro, en vez de poner Cástulo, ponen ad Aras. Puede haber ya un pequeño asentamiento ahí. Es una de las teorías del nombre de Linares. Pues a trabajar en ello. Lunis ad Aras. Lunis ad Aras, sí. Los altares de la luna, sí. Podría derivar en Lunisarai Lina. Sí, son suposiciones en este caso, pero ese periodo nos queda totalmente desconocido. Lunisarai coge fuerza, ¿no? ¿O no? La primera vez que aparece el nombre de
en un escrito Sí. el nombre de nuestra ciudad es Linares, Sí, hay y no hagamos especulaciones. Hay una marcha que interpreta la agrupación musical Pasión de Linares que se llama Lunis Aray. Pues ya está. Que es una marcha preciosa, preciosa. Otro Y mi amigo, el director, pues le ha puesto ese nombre. Bueno, no lo ha compuesto, pero el autor sí le ha puesto ese nombre, me imagino que por deferencia a la historia, que Sí, quizá es una de las teorías pues que da hay. fuerza al nombre ese de Lunis Yo, Aray. en el libro que también publicó, o entre libros de los apuntes sobre Linares, hablando del nombre de Linares, pues hago referencia a las posibles, a las teorías del nombre. Lunis Aray, los altares de la luna, o la línea de altares, o puede aparecer por ahí. Linares de lino, Linares de fuentes, porque también por el norte hay varios Linares. Linares es zona de agua, los Linares Sí, también sí, son, sí, y sí, las sí. fuentes de este. Unos dicen que es por lino, otros dicen que es por agua, otros que dicen por la luna, y yo digo simplemente que Linares es Linares. Linares. El origen del nombre, bueno, pues ya está. Pero bueno, mi Juan Luis López Hernández no iba muy descaminado cuando además es una marcha muy bonita, Lunis Aray. Bueno, pues invitamos al personal a que vaya el jueves a la presentación. Claro, por supuesto. ¿Tenemos sitio? Sí, tenemos sitio, ¿no? Hasta completar aforos, Tenemos sitio. porque el espacio... A ver, jueves 7:30 de la tarde, una hora muy buena. Este programa ya ha acabado y todo, ya se pueden ustedes ir a hacer sus cosas. El Museo Arqueológico, que ya simplemente el entorno invita a ir. ¿Quiénes van a estar en la mesa? Pues 2 ya están aquí. Marcelo Castro, que se incorporará el jueves. Con lo que hemos hablado aquí, con lo que el autor nos ha dejado ahí entrever, con la aportación del editor y librero Javi Soler, y luego ya Marcelo Castro, pues el trío es sumamente atractivo para echar una tarde en el Museo Arqueológico impresionante. Entrada libre, por supuesto, hasta completar aforo. Claro, aquello tiene unas dimensiones, que está muy bien, seguramente no ha ido, hay gente que no haya ido aún al Museo Arqueológico. Seguramente. Pues no saben lo que se pierde. Pues no sé lo que se pierde, Porque teniéndolo aquí en Linares a Además mano que sí. es una joya. Además que es una sí, joya. además que sí. Es que Además, si tienes la suerte de que Marcelo te acompañe, entonces ya es un disfrute total. Total. Sí. Pues invitados quedan porque aquí, ambos dos, tanto el señor Camarero como el señor Soler, acaban de invitar a ustedes. El 15º ya. Y ya está trabajando en otro seguro. No sé si tira por la investigación, si tira por la novela ficticia, no lo sé por dónde irá. El próximo será una novela. Una novela, vale. Una novela que seguramente editará también entre libros. Sí, posiblemente. Y distribuirá entre libros, y aquí pues todo se queda en la mejor casa, sin duda alguna. Pues Natalio, Javi, que ha sido un placer. Igualmente, Ha sido un yo placer. aprovecho también para agradecer a ti. No, si para nosotros es un lujo que estéis aquí. Y agradecer también a la familia Soler, Entre Libros, pues el apoyo que como editores me están dando, puesto que bueno, es una forma también de proyectar la ciudad, tanto desde el punto de vista de la escritura como de la propia edición. No hay muchas ciudades que tengan a gente que arriesguen y apuesten dentro de su ámbito por la edición de... Es una de nuestras suertes también. Sí. Por Una de eso nuestras suertes. os lo agradezco. A ver, Entre Libros no lo vamos a descubrir ahora, eso está claro, no es una librería al uso que vende libros, no, mucho más allá, claro, y esto no hay ni que explicarlo, la gente lo sabe perfectamente, ¿no? Lo que es Entre Libros, una institución, no, insisto, no solamente un comercio de la ciudad que abre a una hora y cierra a otra hora y ya está, y vende libros, y no, va mucho más allá. Merece también un recorrido amplio Entre Libros, y ahí lo dejo yo también, ¿no? Desde sus inicios en un mundo, a ver, porque entiendo que es un mundo difícil también,
el mercado de libros, pues tiene que ser un mundo donde ahora mismo pues las tecnologías también están ahí compitiendo. Sí, es curioso, yo hay es una un cosa mundo que curioso. digo, tener una librería es difícil, tiene que ser difícil cuando, no sé, en la provincia de Jaén, librerías como la nuestra hay 3 en toda la por eso provincia. digo. O sea, que se tienen que, una conjunción de cosas, te tiene que gustar mucho, porque tiene detrás mucho trabajo. Claro, imagino. Entonces te tiene que, el disfrute tiene que soportar esa carga de trabajo que tiene, en exceso. Y luego no siempre se han vendido bien los libros, o no siempre ha habido muchos lectores, había épocas que costaba trabajo vender un libro, ahora, bueno, la cosa es distinta, pero se tienen que cumplir muchos factores para que funcione una librería. Saber que no te va a hacer rico, ¿no? Saber que vas a disfrutar de tu trabajo, pero hacerte rico no te va a hacer rico, pero bueno, nosotros estamos contentos y orgullosos de cómo ha salido esto, que en principio era un poco una chalaura, porque hablabas con los libreros que había en Linares y decías, libro no se vende, ¿no? ¿Por qué te metes ahí? Que dices, bueno, venga, vamos a ver cómo. Y bueno, la satisfacción quizás muchas veces no, porque no te dedicas solo a vender libros, sino la satisfacción que vas recogiendo de otro tipo de cosas. La edición de libros, que fundamentalmente editamos libros de historia de Linares o de autores de Linares y tal, pues cumple una función interesante dentro de la librería, el conocer simplemente qué gente escribe aquí, qué es lo que escribe, qué es lo que hace, tiene una parte interesante que te satisface, el dar a conocer, el aportar dentro, el aportar al conocimiento de la historia de Linares, ¿no? El respaldar eso, yo creo que es interesante. Luego cuando editas el libro y lo ves y lo vendes y la gente le gusta y tal, te produce una satisfacción que suple otras cosas, ¿no? Sí. Es una marca, ¿eh? Librería Entre Libros es una marca. Y luego también el fomento que se hace de la lectura entre los niños, ¿no? O sea, todo lo que organizáis en el interior de la librería, todos esos encuentros con los niños, esos cuentacuentos. Es que no es, ya digo, abrir a las 9 de la mañana, cerrar a las 2, a la 1:30 y luego abrir a las 5 hasta las 8. No, es que en esas horas pasan muchas cosas en la librería. Al margen de que el cliente entre a comprar un libro, no pasan otras muchas cosas. De hecho, el viernes pasado que tuvimos la sesión que hacemos mensual, el último viernes de cada mes, de cuentos infantiles, como no hubo, como hacía ya buen tiempo, la gente sale más a los parques y tal, había pocos críos, pero acabó la librería llena de, no sé, normalmente si hay 20 niños, pues hay más de 20 adultos, pues el otro día pues, había 10 niños y había 50 adultos, porque gente que entraba a comprar se encontraba con aquello y ya se sentaba. Y se sentaba y se quedaba, claro. Se quedaba viendo el espectáculo. Y es muy interesante. Ese tipo de trabajo no solo hace que, no sé, se disfruta mucho, pero también te hace conocer el mundo del libro y de la literatura y desde otros ángulos, ¿no? Y en el fondo es igual que el hecho de editar libros fue más por curiosidad que por decir, venga, vamos a montar una editorial. ¿Cómo se edita un libro? Ya que vendo libros, quiero saber, ¿no? ¿Cómo se edita el libro? ¿Cómo se maqueta? ¿Cómo se diseña una portada? ¿Cómo se corrige? Entonces, simplemente la curiosidad, las ganas de aprender, y, pues, te llevan a hacer ese tipo. Pues la unión es muy buena, Natalia Gomarero, Librería Entre Libros. Sí. Este enlace, Sí. esta alianza, Sí. está dando muy buenos resultados. Muy buenos resultados, como le dio la alianza, el resultado que le dio la alianza a Cástulo con Cartagena. A ver, luego nos rendimos y luego vienen los romanos y se lo dimos. Pero eso ya es otra historia. Eso ya es otra historia. Eso también se recrea aquí en nuestra fiesta, Bueno, la rendición de Cástulo. en el último acto de la obra de teatro, ahí no vienen los romanos, pero Le plantamos cara. ahí lo dejo en el aire porque Cerduelo actúa muy inteligentemente. Van a venir los romanos aquí a llevársela por la cara. Aquí muy Por inteligentemente. la cara. Aquí te llevas algo, te lo tienes que ganar. Natalio, Javi, que muchas gracias. Bueno, a Que- vosotros. Gracias por el rato, interesante. Bueno, pues esto no es nada para lo que va a ser la presentación, sin duda, sin duda. 7:30 el jueves,
que es día 5 en el Museo Arqueológico de Cástulo. Háganme caso, yo cuando no me atrevo a recomendar muchas cosas, porque no pongo mano en el fuego casi por nada, cuando no soy yo responsable, ¿no? Y siendo me equivoco también, pero aquí no me voy a equivocar. Van a disfrutar de un muy buen rato con la historia de Linares, entre la leyenda y la historia, y con Milce en el libro Sin H, también se hablará de ello, como protagonista entre la historia y la leyenda. Nosotros nos vamos. Aquí no hay leyenda porque todos los días abren farmacia de guardia en Linares, todos los días, horario ininterrumpido, incluso a la hora de la comida, de la merienda. Y luego todos los días también hay una farmacia de guardia 24 horas. Hoy martes es la de Avenida de Andaluces número 1, en la barriada de la Zarzuela, y mañana, que es día 4, pues será la de Sagunto número 1, para contarles más cosas que pasan en Linares. Que tengan buena tarde.